Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Vamos a ingresar hoy en un tema, desde luego, profundamente agrario, profundamente más que vinculado, integrativo de nuestros valores del campo. Vamos a hablar del gaucho. Ya lo hicimos hace un tiempo con el historiador Roberto Elizalde, quien a través de libros y comunicaciones periodísticas hace una gran obra de dar a conocimiento público la tradición nacional de tipo popular que es el gaucho. No es lo único que hace, porque la tarea del historiador de Roberto es ímproba y es muy valiosa y abarca muchos temas sobre el pasado argentino. Hoy vamos a tratar este tema de una manera, en fin, no sé si decir integral, porque es una materia que se extiende sobre tantos campos que vamos a hacer lo que podamos, que va a ser mucho seguramente teniéndolo aquí a Roberto. Bienvenido, Roberto, a Valores del Campo. Muchas gracias, Fernando. Un gusto acompañarnos nuevamente. Y como decís, no sé si integral, porque esto a sería un pequeño prólogo de un tema que puede dar para muchísimo realmente. Porque sí, además que hay necesidad de aclarar muchos temas respecto a lo gaucho, ¿no? Totalmente. Empezando por el origen de la palabra. Exacto. Parece haber acuerdo en que antes de hablarse de gaucho se hablaba de gauderios, que ya es una palabra confusa, ¿no? Poco esclarecida. Sí. Da la impresión, me corregirás, que el origen es del latín, de gaudium, que se refiere en este caso, sería tipos alegres. Exactamente, y además, en muchos documentos de la época, cuando se hablaba de los gauderios, no solo eran alegres, sino que en algún caso algunos eran amigos de lo ajeno, en grupo o en gran cantidad, ¿no es cierto? Era casi un término despectivo el que hay. Pero lo que has dicho es una cosa interesante. Yo me permití traer un libro que, para los que estén interesados en esto, es inhallable salvo en librerías de viejo, que se llama Rincón Gaucho, que es una antología que hizo el diario La Nación y la editorial MC, de los artículos que se publicaron en ese suplemento que ha cumplido 25 años, lo cual es mucho en la Argentina, que un suplemento de esta naturaleza lleve 25 años todos los sábados, y que fue una inspiración del Comodoro Huiraldes, que fue alguien que mucho trabajó por todo este tema, y él dice algo que es muy interesante en esto, ¿no? El gaucho es un viaje a través del tiempo. O sea, y es realmente eso de que es un viaje a través del tiempo de nuestra historia, que empieza hasta en momentos en los cuales uno no tiene idea, o no lo tiene en cuenta, o no asocia eso con el gaucho. Por ejemplo, hubo un trabajo
muy interesante que no hablaba sobre el gaucho, pero hablaba sobre los hijos de la tierra, y Almar Edmundo Gamalson, y se refiere a aquellos hombres que eran criollos, mezclas de españoles y aborígenes en algunos casos, que vinieron desde Asunción a Santa Fe y desde Santa Fe a Buenos Aires a fundar Buenos Aires con los arreos de Hacienda, con todo esto, con todo ese tema, que a veces no se lo tiene como un gaucho, digamos, cercano, o como la idea o el estereotipo que se ha dado, entre comillas, del gaucho, a través de ciertos festivales o eventos turísticos, como puede ser el Festival de la Doma y el Folclore, cuando en realidad el festival no es de la doma, sino de la jineteada propiamente dicho, para hacer una diferencia distinta, y sería de las canciones tradicionales, que tampoco a veces son muy tradicionales, ¿no? Pero bueno, A veces son muy modernas, sí. exactamente. Entonces, tenemos una cumbia que aparece cantada en ese festival. Y a veces uno pone como ese estereotipo el gaucho, pero que además es, como lo hablamos en algún momento con Fernando, ese gaucho que tuvo que ver ya en el cuidado de la frontera con los blandengues, o sea, y que es una ocupación muy interesante que de alguna manera empieza a rendir y a dar sus frutos con un plan del cuidado de las fronteras que hace en tiempos de Vértiz don Francisco de Betsebé, que era poner un fortín donde había una laguna. Por eso está en Chascomús, está en Ranchos, está en Monte, está en Lobos, está en Navarro, después llega a la villa de Luján, que la villa de Luján mucha gente lo confunde con Luján, y no, es Mercedes. Y así va siguiendo un poco esa línea, y esos lugares fueron los que permitieron los asentamientos de gente, las pequeñas estancias, los pequeños grupos que se fueron armando, y que esto le daba una seguridad ante el avance del indio. No nos olvidemos que aún... Eso es en tiempos del virrey Vértiz, comenzó ahí esta Exactamente, con política el virrey de Vértiz. fronteras. Pero Claro. es muy importante señalar también que lo que estabas diciendo, los pobladores que fundaron Buenos Aires, llamados hijos de la tierra, porque en su mayor parte eran americanos, Sí, muchos de sí, los casos mestizos también, sí, sí. y los criollos, hijos de españoles, pero ya de raigambre bien americana. Yo creo que ahí está el comienzo de lo que después va a ser el gaucho. Es el De origen, sin alguna ninguna manera, duda. cuando se identifica gaucho con criollo, bueno, lo tendríamos ahí, a partir de esa expedición de Juan de Garay. Claro, totalmente de acuerdo. Además, todo este grupo de gente y que después se van extendiendo, e incluso la industria saladeril, los cueros, que tienen un gran auge en la banda oriental, ¿no es cierto? Donde ahí también fueron llamados gauderios. Y en muchas notas se habla de eso. Y bueno, y a veces en esos grupos había gente que no era de buen vivir, pero grupos que se da en todas las sociedades y en todos los órdenes, no solamente por esta gente. Pero bueno, el gaucho, desgraciadamente, después a veces ha tenido, entre comillas, una mala prensa con Sarmiento y con algunas cosas que vivieron. Pero volviendo al tema que estábamos enfocados, lo que era para esos hombres cuidar los campos, no nos olvidemos un detalle no menor. Don Clemente López Osornio, que tenía la estancia El Rincón de López, cruzando el río Salado, y que la casa era un bastión realmente, esa estancia terminó siendo atacada por los indios. Él tuvo que salir a defenderla con sus gauchos y sus paisanos. Y él murió lanceado, ¿no? Y
y su mujer, que era una mujer de indudable carácter, y valga también esto para poner en esas mujeres criollas y entre comillas gauchas, ¿no? Así como está eso, esa canción que hicieron popular los chalchaleros, ¿no? Doña María Ríos, mujeres de Salaya, no creo que haya otra mejor, y van narrándola ella. Bueno, doña Agustina López Osornio era la mujer que casada con Ortiz de Rosas, era una mujer que iba y paraba rodeo con los peones, y aún lo hacía eso estando embarazada de sus hijos, algunos de los hijos que nacieron en la estancia en aquella época. Entonces hay que rendir en esto también homenaje, y que han sido muy olvidadas las mujeres que estuvieron al lado de esos hombres en el campo, en algunos casos como doña Agustina, bueno, lo recuerda la historia, lógicamente por quién era, por quién fue, y por su casamiento y demás. Pero en otros casos hay gente desconocida totalmente, pero que estuvo en el mismo papel, ¿no? Y que a veces no se rescata. Sí, has Y hecho esa, un debido homenaje a la mujer en esa época, porque también, eh, no sé si tiene mucha relación con el gaucho, pero entre los adelantados, que eran las autoridades en realidad más importantes que nombraba la corona española para determinada región, en el Río de la Plata hubo mujeres. pero desde ya, bueno, sin ir más lejos, para hacer homenaje a una mujer, para seguir con esto, imaginemos lo que era Buenos Aires en 1580, y en ese reparto de tierras que hace Garay, la esquina de la calle Florida y Corrientes, puedo pasar el aviso porque es una casa gótica, que era de los Elortondo, y que en una época estuvo la casa de Carteras Mayorga, lo cual Fernando y yo lo sabemos y da cuenta de nuestra edad, pero la casa ya no existe y no es una publicidad. Y hoy hay un lugar de comidas rápidas, de hamburguesas. Bueno, en ese cuarto de manzana de la distribución de los solares que hizo don Juan de Garay, fue para Ana Díaz, una mujer que viene desde el Paraguay, que es un fenómeno importante para tener en cuenta esa presencia de la mujer en la fundación de Buenos Aires, que es una criolla, porque imagínense lo que era ese traslado donde se vivía una vida práctica, o sea, totalmente rural, porque había que venir arreando la hacienda, parándola, buscando el monte, el arroyo, lo que podía llegar a servir de elemento natural a falta de corrales, bueno, venir caminando o a caballo esas distancias. O sea, hoy cualquiera de nosotros, con toda la tecnología, si nos dicen venir a caballo desde Santa Fe a Buenos Aires, con 2 camionetas atrás, que vamos a parar a la noche y vamos a dormir bien y qué sé yo me acuerdo que hace de esto 30 años, 35 años, hice la peregrinación de Luján a San Nicolás de los Arroyos, de a caballo. Bueno, y era un tirón y era un trecho y había que hacerlo, y con la comodidad que uno llegaba por ahí a un campo y se podía bañar, y con las comodidades de la época de hoy. Imaginémonos en aquella época, imaginémonos además una mujer Ana que Díaz con además una... tuvo una suerte de chacra en lo que hoy es San Isidro. Exactamente, o sea, tuvo el beneficio de una suerte de chacra, y esa suerte de chacra había que explotarla, ¿no? Porque era el río era que son las primeras estanzuelas, digamos, que hay acá, porque ya que lo has nombrado, Fernando, muy bien, el río era el límite, y después tenían una legua de fondo con una calle que la atravesaba. Por eso hay todavía una avenida que es el fondo de la legua. Pero si un La avenida más antigua de la Argentina, hay que recordar. Exacta, exactamente. Y si uno cae ahora en Y la cuenta, habría que hacérselo saber también a muchos de los vecinos que habitan por allí, que tengan sin ninguna como duda, motivo de orgullo también esa proximidad de la calle más antigua de la Argentina. exacto. Y además otra cosa que es muy interesante, que si uno ve
y si uno puede estudiar los repartos de esas chacras. Yo hace muchos años escribí un libro sobre los Pueyrredón y estudié la suerte de lo que hoy es la chacra de Pueyrredón, pero también estudié la suerte de una chacra que estaba al lado, que después fue de Sáenz Valiente, que era de don Juan Martín de Pueyrredón. Y el perito era un señor de apellido Osores, por 1780, por ahí. Y cuando van a marcarla, el mojón que había entre una y otra chacra, daba bien el mojón de la entrada, pero el fondo de la legua ya era más que un fondo de la lengua. ¿Por qué? Porque antes era una barranca abrupta que terminaba el río, y ya el río, por distintas razones, había empezado a irse hacia atrás y la playa era muy grande. Y fíjense ustedes, si hoy van a San Isidro o a cualquier parte y se ponen en lo que es la barranca y ven la distancia, ya podemos tener una legua y media, ¿no es cierto? Pero ya en aquella época se notaba. Y esas chacras, que en algunos casos también significaban un gran trabajo, porque no eran chacras en lo cual hay que entender también a un primitivo gaucho, porque uno habla del gaucho y tiene una idea de un señor a caballo parando rodeos, con lazo, con boleadoras, con todo eso, que sí existía. Pero había otra cosa, esas chacras que al tiempo tenían tunas, espinillos, se les plantaba algo porque era una superficie muy lisa, salvo algunos lugares donde había un monte, lo que daba motivo a la nomenclatura, ¿no es cierto? El pago de los montes grandes era San Isidro, bueno, y que después eran montes de durazneros y demás, pero en esas tierras había un trabajo ímprobo que llegaba a la mujer a trabajar y que no se ha tenido muy en cuenta. Y esas tierras se llamaban las tierras de pan llevar, porque en esas tierras se plantaba el trigo que venía a Buenos Aires para hacer el pan, y que incluso en algún momento, por esos temas impositivos o fiscales que podía haber, hubo una rebelión de las panaderas en el puerto de Las Conchas, lo que hoy es el Tigre, que fue muy estudiada por Mirta Larrandar y su marido Hernán Luxburn, que eran vecinos de ahí, que habían descubierto todo esto. Y vale la pena en esto destacar ese trabajo de la mujer, ya que tomamos así esa tónica que no siempre se ha tenido en cuenta de ese trabajo de la mujer en el campo, ¿no? Porque esas eran tareas que ellas realizaban, indudablemente, ¿no? Segando y acompañando a su marido. Imagínense que no había mucha mano de obra, ¿no? Para todo ello. Así que fue interesante esta referencia a las chacras, donde lógicamente había unos bueyes para arar, había algún caballo y demás, e incluso a esa avenida más antigua de la Argentina y demás, por un tema de necesidad, de beneficio, como no existía el alambrado, se le abrieron otras calles, como es la calle que es la avenida de Santa Fe, que era el camino a Santa Fe y que seguía por arriba de la barranca, que pasa por San Isidro y que cortaba algunas chacras, pero no importaba, porque lo que era una vía de comunicación más cercana hacia Buenos Aires, más cerca del río en muchos casos, y más cerca de casas pobladas, porque junto a la costa era donde más se había poblado con casas, con lo que fuere, para pasar el verano, con un mejor paisaje. E incluso hasta alguna vez se debe haber usado para traslados en épocas de lluvia, cosa que era muy, muy difícil. Más, 1864-63, el gobernador de la provincia era don Mariano Saavedra, y atendía en el fuerte de Buenos Aires, lo que hoy es la Casa de Gobierno. Él tenía una casa en la calle Lavalle al 700, 800 de la calle Lavalle, pero tenía una quinta en la cual vivía mucho, y esa quinta es donde hoy está la Biblioteca Nacional. Y hay referencias que cuando llovía mucho y desde la Biblioteca Nacional los caminos eran imposibles llegar a Buenos Aires, había un botero que los llevaba, en bote los llevaba y bajaba frente a la Casa de Gobierno. Entonces, es un detalle curioso. Estás hablando de una superficie que hoy corresponde a la ciudad de Buenos Aires solamente. Exactamente.
Por eso digo, Es decir, imagínense en esas aquella distancias época que se hacen, también, esas distancias que se hacen caminando, entonces parecían homéricas en algunos claro. casos, como el de las lluvias. Bueno, y había una Además hay una señora cosa hablando de, muy interesante, una cosa muy perdón, interesante en esto Fernando, que estás diciendo, ¿sí? ¿sí? Y hablando de mujeres me acordé de otra, A ver, eh, y que no es menor, este, bueno, esto es terrible, los programas con Fernando son así, porque Fernando tira una cosa, uno lo dispara y se va de lo que pensaba decir y trata de buscar en la mente. Yo creo que son unas pruebas este programa con Fernando es una prueba que uno no está muy senil o que funciona bien todavía o bastante bien el cerebro, porque me hiciste acordar de otra cosa que no eso es está menor. demostrado en muchas partes. Hay una mujer también que era de apellido Sayas, si no me equivoco, que era la carretera. Era una mujer que Sí, tenía una carreta e iba desde Buenos Aires hasta San Fernando, hasta el Tigre, cruzando todos los pueblos y era lo que hoy llamaríamos una comisionista, ¿no es cierto? Que hacía las comisiones, que trasladaba y que lógicamente era un día de ida y un día de vuelta, y en el medio dejar las cosas, llevar, o sea, y ese trabajo lo hacía esta señora, la carretera, que es un trabajo de hombre y que tiene que ver también con ese trabajo rural y trabajo de campo, ¿no? Que vale la pena recordarla porque sería la gran mensajera de la zona norte, y que también es prácticamente olvidada, ¿no? Porque no creo, María de los Santos Ayas, creo que se llamaba, así es, una, sí. una mujer extraordinaria, ¿no? Para recordarla en esto que tiene que ver, porque además, esta señora que llevaba cosas que eran a veces necesarias para vivir, para la vida cotidiana. Entonces, hay un trabajo de la mujer por hacer la vida más eh, amable, si se quiere, extraordinaria, en esos ranchos tan humildes, o sea, y que ha sido rescatado a veces por los viajeros y por todo, y que es una filosofía de vida prácticamente. Yo recuerdo una anécdota de una señora de acá de Buenos Aires, no la puedo ubicar con nombre y apellido, pero una señora muy paqueta, que un día se va con su marido a hacer un viaje a Salta, pero estoy hablando por los años 80, así entre el 80 y el 90, y quizás un poco después, que me lo comentó. Y se van a ¿De qué, Salta, Jujuy, de qué siglo? ¿De qué de siglo? este, de este siglo que pasó, Ah, 1980, sí. 1990, se van con el marido a hacer un viaje turístico, no sé si de vacaciones de invierno, y que se van los dos a recorrer en el auto, Tucumán, Salta, bueno, y van recorriendo los pueblos sin apuro, sin tiempo. Y pasan por la ruta, una capilla allá a lo lejos, ¿no? Un presunto poblado, y se les ocurre meterse a ver qué era, porque iban así, sin rumbo fijo, más o menos sabían dónde iban a parar, pero iban recorriendo caminos. Y esta mujer me contaba emocionada que llegaron a ese lugar que había uno o dos automóviles muy viejos, el de ellos era no un último modelo acá, pero para aquello era revolucionario, unos caballos atados, algún charré, alguna cosa así, y algo, y justamente estaba la puerta de esa capilla mínima, diminuta, donde habría 20 personas, y había un cura celebrando misa. Era domingo. Y entonces llegan, la misa ya había empezado y ellos se ponen a escuchar la misa porque les pareció una irreverencia retirarse. Bueno, y estaban afuera, no había más lugar. Y había unos paisanos ahí. Y llegó el momento en que había que arrodillarse. Y ella mira el piso así para arrodillarse y ve que no había ninguna piedra, nada que impedía que se arrodillara. Y cuando se va a arrodillar, un paisano que estaba al lado le dice, un momento, señora, le tira el poncho y se lo pone a modo de alfombra. Qué detalle, ¿no? Qué detalle Sí, de sí, sí. señorío, o sea, Tradición que gaucha. parece, que parece un detalle hispánico, o sea, si nosotros eso lo vemos en el canal español y en una película que habla del 1600, del 1500 en España, en una catedral, y ve un marqués, a un señor ahí con la capa que se la tira a la dama, bueno, esto pasó acá,
O sea, es esa herencia hispana que también dijo, no me acuerdo el nombre de la persona, y últimamente lo repetí en 2 o 3 lados porque me quedó grabado, y es algo que querría verla a esta persona, recordarla, quién me lo contó, para que físicamente, para de alguna manera corroborar estos dichos y grabarla, porque fue emocionante cuando me lo contó, algo que habla muy bien de esa tradición del gaucho, de esa tradición rural que hay, y que además está expresada en los viajeros, o sea, no hace falta recorrer Gillespie, Bond, no sé, el que se les ocurra, Pero William tantos McCann, viajeros que han sido escritores también. sí, Cuando, Oderó, que con escribe todas estas cosas. referencias a la zona norte, ¿no? A la actual zona norte, que era el pago de los Montes Grandes, eh, brota también otra cuestión. Había un gaucho, lo dijiste también, un gaucho de a pie, porque esa era una zona agrícola. Es muy Claro, interesante señalar que desde los orígenes de bueno, pues digamos la colonización de la pampa húmeda, así a fines del siglo XVI, ya existía la agricultura y ya había una dedicación popular intensa. Claro, su alcance se limitaba a los consumidores locales, no era época de exportaciones, pero ya se ve que el, el trabajador argentino habría distintas opciones dentro, o seguía distintas opciones dentro de la economía de entonces. No es solamente el gaucho arriero, domador, vaquiano, exacto. es el Sí, gaucho sí, agricultor también. claro. Por ejemplo, hay una cosa que vale la pena porque se refiere al deporte nacional, al pato, al cual, modestamente, mi mérito por el pato es que siempre fui de chico un admirador, porque tengo un primo, Humberto Montero, que, bueno, y su hijo Guillermo y su yerno Gastón, o sea, todos ellos han, se han destacado en el pato, pero que es una cosa de familia. Pero lo interesante de esto es lo siguiente: el pato, que en 1900, en el 2016, por ahí, a un senador se le ocurrió cambiarlo como deporte nacional por el fútbol, y logramos frenar esa locura en el Senado, en una gran patriada que yo encabecé. Lo interesante del juego del pato es que fue muchas veces prohibido, y fue prohibido por 2 cosas. La primera, que no se jugaba como se juega ahora, sino que se corría un pato y era un pato verdadero. Y correr el pato era decir, vamos a correr, para poner un ejemplo real, desde Luján hasta General Rodríguez. Y ganaba el que llegaba primero con el pato en la mano a la raya. No eran equipos como son después, de acuerdo a la modernidad del deporte. En este caso fue una célebre corrida que se hizo después de las invasiones inglesas, donde el general inglés puso unas espuelas de plata, Bereford, como premio al que ganaba, y se quedaron asombrados porque le dijeron al comandante de los húsares, que eran todos paisanos, que sabían montar muy bien, le dijo, ustedes tienen la mejor caballería del mundo. Bueno, esas corridas, por las vizcacheras, por todo lo demás, ocasionaban caídas, contusiones, algún muerto, podía haber, o sea, todo eso. Pero ¿por qué se prohibían? Porque espantaban la hacienda, que estaba suelta. Y esa espantada de hacienda podía entrar a arrollar o a tirar algunos campos de pan llevar, donde era tan importante el trigo, que no había en cantidad. Entonces, decía, destrozan las cementeras con eso. Entonces, es un fenómeno también muy interesante de ese gaucho a pie y el trabajo que tenía, y cómo se trataba de regular, entre comillas, el deporte o ciertas cosas, porque además la estampida de Hacienda era una cosa terrible. Fíjense ustedes que no se llegó a hacer, pero fue una de las proposiciones que pusieron los estancieros cuando las invasiones inglesas, que cuando estaban desembarcando los ingleses
provocarles una estampida de hacienda, todo el ganado posible largárselo. Imagínense una cosa así, para que tengan una idea. A mí cada vez que he leído eso o que lo he visto, me hace acordar a la famosa película Danza con Lobos. ¿Se acuerdan lo que fue esa película, no? Con esa estampida inmensa en un cañón. Bueno, yo pensaba eso en las costas del río, por la Ensenada y demás, una cantidad de hacienda incontable sobre un ejército, o sea, era imparable. Bueno, y esas eran las ideas que tenían los gauchos, que defendieron Buenos Aires de una forma increíble. O sea, historia de esos paisanos hay miles. Hubo un señor, que valga recordarlo ahora, que era empleado de un campo, de una de las primeras estancias que estaban justamente en esa zona del Salado y demás, de Verónica, de esa zona del Bajo, en campos muy bajos, que era Jean Mario Fernández Doello, que es un gallego que viene acá, tiene ese campo, lo explota muy bien, al cual le dedicó un trabajo Enrique William Sálzaga, porque los Sálzaga descienden de él. Y ese campo tiene una hija que lo trabaja al campo, su yerno, que era Piñeiro. Y cuando fueron las invasiones inglesas, mandó a todos esos paisanos a defender Buenos Aires con su capataz, un hombre de confianza, Francisco Díaz. Y vienen a Buenos Aires y combaten en la Reconquista. Y Francisco Díaz muere en la Reconquista. Y los paisanos que quedan vivos, que se salvan, que son muchos, no lo encuentran a Francisco Díaz y vuelven al campo con la noticia: murió don Francisco Díaz. Y él inmediatamente a ese pedazo del campo, don Francisco, a quien todos llamaban como correspondía Pancho, le pone ese potrero del campo inmenso que cuidaba a él, el campo, a ese pedazo del campo, Pancho Díaz. Y se quedan todos apenados por eso, y bueno, y cada tanto pasaba un cura y daba misa, y lo primero que hicieron cuando apareció un cura, que rezara la misa por Pancho Díaz, y lloraron por Pancho Díaz y lo lamentaron hasta por Pancho Díaz, hasta que un día, para gran sorpresa, Pancho Díaz apareció de vuelta y de a caballo. Estaba vivo. ¿Qué había hecho entre tanto? Había quedado herido, presuntamente, en el bajo ahí del fuerte, porque se dio un gran retiro de las aguas, y ahí lo dieron por muerto. Y cuando subieron las aguas, se habrá despertado, qué sé yo, lo curaron de las heridas y volvió. Y ese es el caso de un gaucho ignoto, y ese pedazo de campo que llamó Pancho Díaz hasta ahora, lo tenía Emilio de Álzaga en la sucesión. O sea, casos así, y que incluso más, para tener en cuenta, y que a veces no se dice, el primer regimiento de la patria fueron los húsares de Pueyrredón, no los patricios. ¿Y por qué digo esto? Porque estos paisanos, que los hermanos Pueyrredón, Martín Rodríguez, que era un estanciero de Chascomús y que une a ese grupo de paisanos y los va a unir con Pueyrredón, y ahí empieza su carrera política, que después termina siendo gobernador de la provincia, pero que para ese momento no era más que un estanciero, que un hombre de campo, vienen con sus paisanos. Y todos estos paisanos buscan un lugar lejos de Buenos Aires para encontrarse. Y se encuentran en Luján, el 31 de julio de 1806. Y lo primero que hacen esos paisanos es pedirle al cura una misa que les da para que les vaya bien reconquistando la ciudad. Lo segundo que le piden, como todo el que está en un mal momento y que se acuerda o que crece su fe y se agarra la medallita, ayúdame, bueno, ellos lo que le piden es un escapulario. Y el cura, Vicente Montes Carvalho, el cura de Luján, no tenía escapularios, pero muy vivo él, se fue a la tienda y compró cintas celestes y blancas, que era el manto de la Virgen de Luján. Y sabía que la medida de la Virgen era, digamos, 47 centímetros, e hizo cortar las cintas y se las dio como las medidas que los gauchos llevaron de la solapa de la casaca que tenían, en el poncho, y que los acompañan en esa patriada. Y además piden una bandera, y a falta de bandera, que no había en Luján, pero había cabildo, le dan la bandera real, que era el estandarte que tenía el cabildo,
que de un lado eran las armas reales y del otro lado era la imagen de la Virgen. Y esos paisanos son los que vienen a Perdriel, pierden, lo van a esperar a Liniers en el Tigre, vuelven acá, actúan en la reconquista de Buenos Aires, hacen todo esto como Pancho Díaz que les conté, y que el 23 de agosto de 1806, Juan Martín de Pueyrredón le lleva un guión del regimiento 71, que era el regimiento inglés, los Highlander, el mejor, que había tomado de uno de los que llevaba una de las gaitas, y lo lleva como trofeo. Y pocos días después el Cabildo les da una medalla a los vencedores de Perdriel. Por esos días, el Cabildo dice que se reúnan los cuerpos para las milicias, compuestos en su mayoría por paisanos. Los de arribeños, que eran los que venían de las provincias de arriba, eran paisanos, que estaban en la ciudad o cerca, bueno, y así por distintos lugares. Y dice también los patricios, que son los que vivían en Buenos Aires. Pero con todo ese grupo se forman los húsares, que son los primeros que de alguna manera eran los hombres de campo que habían estado en eso y que venían desde la costa, abriendo todo un círculo, digamos, hasta Chascomús, porque el párroco de San Pedro en la costa era Feliciano Pueyrredón, el hermano del general. O sea, entonces hay una tradición de estos paisanos en lo que revela al servicio de la patria, además, muy grande, que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero además de estos antecedentes que se remontan a las invasiones inglesas, tengo entendido que había en época española también regimientos gauchos, los famosos blandengues. Claro, los blandengues de la frontera, sí señor, que hoy el regimiento de blandengues creo que está en Entre Ríos, que se le ha dado el uniforme histórico y ha tomado ese nombre. Más vale, todas estas guarniciones que yo les conté, que estaban donde había lagunas, estaba el regimiento de blandengues, que era gente de campo, apta para todo esto, o sea, hasta con un dominio del caballo, porque era blandir la lanza, que no era una cosa fácil de hacer, ¿no es cierto? Entonces, es una tradición total la que hay, y lo que fueron esos hombres ubicados en esos lugares ignotos, más y de nombres perdidos. Hace poco Susana Frías publicó un artículo muy interesante sobre los gauchos troperos que manejaron las carretas que llevaron todos lo que necesitaba San Martín en Mendoza. O sea, que es un tema olvidado. O sea, esa gente que hizo una tarea. Más, hay un personaje que me lo encontré de casualidad estudiando San Miguel del Monte, que es el cura Picasarri, que era un sacerdote, lógicamente, que había adherido a los españoles, y que tenía una hermana casada con un señor Esnaola. Y cuando a Picasarri en 1812 lo mandan por adherir a Álzaga y por sospechoso a La Rioja, consigue conmutar la pena yéndose a vivir a Monte, ahí. Y hay algunas partidas, algunas cosas que dan noticias de él, incluso que bautiza un sobrino, un Esnaola. Pero este hombre era un gran músico, e indudablemente a ese lugar se llevó un piano. Imagínense, en 1812 llevar en carreta un piano a Monte, lo que era San Miguel del Monte, sin camino, sin nada, campo traviesa. Bueno, y ahí tenía a su sobrino nieto, al cual le enseña, y que cuando viene a Buenos Aires en 1821, con 10 años, ya es un prodigio en la música, que es Juan Pedro Esnaola, que hizo una versión del himno. Y ahí está olvidado ese gaucho, ese paisano que hacía en carreta ese traslado, y el asombro de esos gauchos en Monte, escuchándolo a Picasarri tocar el piano. O sea, entonces, lo que esos hombres vieron y confrontaron además hasta con otra sociedad, es interesantísimo, y que quedó olvidado, o en algún caso, como dije, por la mala prensa de
de Sarmiento en algunos trabajos, en algún escrito, o por el gaucho perseguido, que también lo fue, ¿no? Y que es lo que Eso mismo. rescata Hernández. Yo creo que el gran detractor, en última instancia, ha sido Eduardo Gutiérrez, aunque Bueno, su intención era más bien reivindicar a personajes claro, de- sí, sí, pol- como del Juan orden Moreira, policial, ¿no? Hormiga claro, Negra, Juan Hormiga Negra, Moreira, sí. exacto. Y O todos, sea, todos esos personajes han sido identificados después con el gaucho. Vos has sí, descrito sí, muy bien lo que era el cine. Los sectores populares en los primeros tiempos de nuestra nación, y era gente laboriosa, gente que, bueno, el calificativo de gaucho, con el sentido que tiene de ahora, les correspondía exactamente. Pero esa imagen ha sido exactamente. enturbiada por la literatura semipolicial de Eduardo Gutiérrez, cosas que él sabía también. Conozco una anécdota de Eduardo Gutiérrez que había encontrado con Miguel Cané, que había sido su maestro de literatura en el colegio, creo en el Colegio de Buenos Aires, no sé dónde, pero le tenía mucha reverencia, decía años que no lo veía. Y Miguel Cané lo felicitó por su éxito literario. Y Eduardo Gutiérrez replicó, no, no, por favor, no me felicite, porque tenía vergüenza por el género que estaba desarrollando. Y Sí, en sí, realidad sí, no digo vergüenza, pero de lo que tendría que estar arrepentido es de haber generado ese modelo patibulario del gaucho, que no se correspondía con la realidad, ciertamente. sí, sí, o sea, de golpe y porrazo tuvo un éxito literario de ventas, de cosas, de interés por esa novela, que al fin y al cabo son novelas, que dieron a eso. O sea, más, me acuerdo una cosa curiosa, hablando de gauchos, tu pariente, Marcos de Estrada, tenía Mm. como seis, que había escrito un libro sobre Juan Moreira, y que se había dedicado mucho a trabajos de cosas de campo, ¿no? El gaucho y demás, y reivindicatorios, tenía en su colección de documentos que un día me mostró unas 10, 5, 10 partidas de defunción de Juan Moreira, que las había coleccionado a través del tiempo en distintas fechas. Y entonces, ahí me contó una cosa muy graciosa, pero Marcos, le digo, hubo uno y presuntamente estamos hablando de 1879, y acá tenemos de 1880 y pico, de este, del otro. No, dice, lo que pasa es que por ahí algún gaucho pendenciero siempre existía, como existen todas las cosas de algunos, y entonces yo llegaba a un pueblo, qué sé yo, por decir, chico, pequeño, que recién se instalaba, Moquegua, por poner un nombre, ¿no? Y entonces llegaba y era el forastero, y me iba al boliche, y miraba un poco los que estaban. Y si era medio compadrón, empezaba a hacerme el compadrón y desafiaba a alguno a duelo. Y si no me iba tan bien y me liquidaban, yo antes había dicho, soy de Juan Moreira. Entonces me asentaban como Juan Moreira. Y había unos cuantos homónimos que aparecían con ese nombre, ¿no? Como signo de compadrón y de gaucho bravo y pendenciero. Sí, sí, sí. Lo que hay que evitar es confundir a Martín Fierro con ese tipo de gauchos y de literatura semigauchesca, porque allí aparece una visión, en fin, dramática del hombre de campo, pero que corresponde a otra realidad, no salida del delito, sino salida, en definitiva, de las circunstancias De, políticas, porque de la injusticia, la vida de Martín Fierro claro. transcurre en una época de guerras civiles atroces en la Argentina. Y ese es un factor que no se toma en cuenta. Toda la población rural sufría fenómenos de dispersión, de la famosa recluta para las guerras. Las Fue famosas una levas, época, claro. las levas, claro, fue una época particular para el campo argentino. Fue un tiempo que podemos llamar de excepción, Sí, sí. de gran anarquía, sí, pero que no da la nota, una nota permanente de lo que ha sido lo que podemos llamar la cultura gaucha. Fue un gran alegato que yo creo que ha permanecido en el tiempo, no solo por ser un alegato, sino por sus virtudes intrínsecas culturales.
que justamente están demostrando que el campo no era un ámbito salvaje como sí lo era en cambio el campamento de los indios que también se describen allí. Además, Bueno, Martín Fierro siempre está nostálgico de los bienes de la civilización, no es un bárbaro. perdón, con valores tan extraordinarios como este, que llega a decir y a comprender a su mujer que se fue con otro para aquella Sí, época y para lo que entre comillas se habla de cultura de machismo y de muchas cosas, pobrecita que habrá sido, o sea, tiene palabras extraordinarias y sin ir más lejos, que sería un tema que alguna vez lo tendríamos que preparar, que tratar, pero ese programa, Fernando, lo tendríamos que preparar para no salir con sorpresas y después irnos por otros rumbos, para buscar un rastreador que nos traiga al tema, la sí. religiosidad de esos hombres. Pido a los santos del cielo, o sea, las invocaciones y el sentido religioso del gaucho es interesantísimo y tampoco ha sido demasiado estudiado, ¿eh? No, 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 no lo he sido, no lo he sido. Pero basta leer la literatura y todo, la auténticamente valiosa como Martín Fierro, eh, la semipolicial de Eduardo Gutiérrez, y las otras, Hilario Ascasubi, Estanislao del Pero más Campo, vale. siempre está presente el sentido religioso. Pero desde Y ya, cuando en el Fausto, cuando está, viélalo al diablo, flacón, sable grandote, el calzón, uñas, y las uñas, toda la verija y cada ceja era un arco para correr la sortija, y cuando la ve aparecer en el Fausto, a la amada, dice, si parecía que se me presentó la Virgen, o sea, sí, las dos variables, el bien y el mal, están representados, o sea, no, la invocación religiosa es extraordinaria y digna de estudio. O sea, esos paisanos en Luján pidiendo las medidas de la los Virgen. escapularios, esos Eh, paisanos en la batalla de Salta, o sea, porque digamos la verdad, o sea, y también en esto se merece un recuerdo esa hermosa frase claro, era un poeta para escribir Octavio R. Amadeo en sus vidas argentinas, ¿no? Y cuando Octavio R. Amadeo habla de Sarmiento, dice, allá va la columna anunciada por él de 100 millones, que todavía no lo somos, ¿no? No estamos ni en la mitad de hombres libres, así, y va fulano, va mengano, va va el otro, y pone, y ve el gaucho, que fue la carne de cañón de la independencia y de nuestras guerras civiles. O sea, y eso es la verdad y que ha sido muchas veces olvidado. Así que creo que le hemos rendido un gran homenaje a todo esto hoy y a todo lo que se puede hablar de ese hombre y también la incluimos a la mujer, que quedaba cuando él se iba a las efectivamente. guerras, pero también la que estaba trabajando y manteniendo ese pedazo de tierra alrededor y de los cuales hay miles de ejemplos. Creo que sí, que hemos hecho en definitiva un homenaje. Nuestra intención era presentar el tema y lo hicimos, pero también vale como homenaje al hombre de campo de siempre de la Argentina. Mm. Desde ya, además estamos en una semana que se nuclean las instituciones, con la sociedad rural, con la exposición de Palermo, o sea, que es muy válido hacer esto. Y además, pensando en lo que se tiene que pensar desde el Estado, en el valor del campo, en esos hombres que trabajan. O sea, en estos días va a salir un artículo mío muy curioso en La Nación sobre Roca Estanciero, porque ahí me refiero a todos los presidentes de la República que tuvieron campo, que no fueron pocos, pero no todos lo administraron. Y para mí los dos que administraron sus campos fueron Roca e Irigoyen. Y el otro que tuvo bastante que ver con el campo, que tenía campo, fue don Luis Sáenz Peña, que vivía mucho tiempo en su estancia retirado. En otros casos tuvieron campo, pero no lo administraron, lo dejaron en manos de gente que lo hacía. Pero la correspondencia de ellos y la vida de ellos es muy interesante. Incluso
en el caso de Irigoyen, hay algo muy, muy curioso, ¿no? Que me contaron una vez, que uno de los Pueyrredón, que era muy, muy amigo de Irigoyen, tenía un hermano que administraba un campo y que en una pelea fue asesinado, y que el que lo intentó ayudar, salvarle la vida, que estaba ahí, era Irigoyen. Y por eso Honorio Pueyrredón se hizo radical, el único radical de la familia, en recuerdo de ese episodio de un campo, ¿no? Una cosa curiosa e interesante. Y Irigoyen conocía lo que era administrar un campo porque administraba las tierras que tenía. Te agradezco mucho, Roberto, todo lo que nos has explicado hoy, y has hablado tanto de la necesidad de los rastreadores, que te rastrearemos otra vez para que vengas acá. Bueno, perfecto. Y si no, larguen los cuscos. Un abrazo y un gusto como siempre. Igualmente, Roberto, Gracias. muchas gracias. Hoy hemos conversado con Roberto Elizalde y quedamos nosotros, como siempre, para encontrarnos en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.